Muy bien, hermanos, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hay una doctrina en la cual he estado pensando últimamente que me ha impresionado mucho y creo que ustedes han tenido la oportunidad de estudiar un poco también. Y es la doctrina de la condescendencia de Dios. ¿Han escuchado ustedes ese término? La condescendencia de Dios. Bueno, yo creo que hay un capítulo muy interesante aquí en el libro de Mormón, en el primer libro de Nefi, que nos explica un poco en cuanto a esa condescendencia. Yo quisiera revisarlo junto con ustedes. Y está en el capítulo 11. ¿Alguien me puede decir por qué es que tenemos el capítulo 11 hoy en día? ¿Por qué tenemos ese capítulo? Porque Nefi quería saber de la misma mano del Señor la veracidad del sueño de su padre Okay. sobre el árbol de la vida. Entonces, esa curiosidad de Nefi fue muy importante porque gracias a esto tenemos hoy ese capítulo, así como los capítulos que le siguen al 11. Pero fue precisamente ese sueño de ley. Y al tener ese sueño, Nefi dijo, yo también quisiera ver lo que mi padre vio. Y entonces él recurrió al Señor para tener esa revelación y fue una revelación muy bonita porque amplió muchísimo el sueño de ley. Entonces, ¿recuerdan cuál era el motivo principal de ese sueño? ¿Qué es lo que vio Ley? El árbol de la vida. El árbol, ¿verdad? Él vio un árbol y alrededor de ese árbol es que se llevó a cabo todo ese sueño y la revelación que Nefi vio. Bueno, entonces vamos a entender un poquito lo que es esa condescendencia siguiendo la revelación que el ángel dio a Nefi. Y vamos a empezar, vamos a leer algunos versículos nada más, pero esto nos va a dar una mejor idea de qué se trata. Entonces, primeramente, hablamos de ese árbol, el árbol de la vida que vio Nefi y que vio Ley también en su sueño. Entonces vamos a ver el capítulo 11 y versículo número 7. ¿Quién nos puede leer este versículo, el 7? Por favor. Y he aquí, esto te será dado por señal, que después que hayas visto el árbol que dio el fruto que tu padre probó, también verás a un hombre que desciende del cielo y lo presenciarás. Y después que lo hayas presenciado, darás testimonio de que es el Hijo de Dios. ¿No me parece que es interesante que una vez que vio ese árbol, lo conectó directamente con ¿quién? Con Jesucristo. ¿Y de dónde venía Jesucristo? Y entonces usa la palabra que desciende del cielo. Y aquí empieza a amarrar lo que es la condescendencia de Dios. Es decir, vio al Señor Jesucristo que descendía del cielo. ¿Qué idea les da a ustedes en cuanto a la condescendencia el que Nefi haya visto el árbol y luego ver al Hijo descendiendo del cielo? Tiene uno un deseo sincero de ver o conseguir algo justo, el Señor puede proveérnoslo. Muy bien, gracias, hermano. Sí, referido a la condescendencia, el Señor bajó de una posición exaltada de su trono Ok, a un nivel del hombre, ¿no? Por amor a nosotros. interesante. Y hablando de condescendencia, entonces lo que usted me acaba de decir es que el Señor estaba en una posición sumamente gloriosa, ¿sí? Era un Dios, el creador de todas estas cosas, y descendió del cielo a la tierra. Muy bien, hermana. Me hace pensar en el amor que Jesucristo tiene y cómo eso está relacionado a de dónde Él viene, Ujú. ¿no? Y cómo de dónde Él proviene lo hace o lo faculta para poder ayudarnos, ¿no? Y viene de su descendencia. Muy bien, muchas gracias. Elder, Sí, pienso que la condescendencia está enlazada con la expiación, ajá, porque cuando más adelante en el capítulo, cuando el ángel le pregunta, el Señor le pregunta a Nefi si comprende, ajá, empiezan a hablar acerca de la Virgen María y sí, el niño en brazos, ¿no? Entonces pienso que tiene que ver con la misión de Jesucristo, con la con la misión de expiación. Cristo. Muy bien, entonces sigamos leyendo aquí para ver qué más podemos aprender. En el versículo 14 y versículo 15. ¿Quién nos puede leer este? A ver, por favor, hermano. 14 y 15 y usted nos lee el 16, ¿está bien? Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí, y me dijo, Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté, una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen. Ahora el 16. Y me dijo, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Ahora,
tratemos de ponernos en el lugar de Nefi, porque lo que está haciendo el ángel es guiando a Nefi para que él pueda descubrir por sí mismo la importancia de la condescendencia de Dios. Entonces le va mostrando diferentes escenas, así como las estamos viendo nosotros en este momento, en este capítulo. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que Jesucristo descendió de un lugar de gloria a un lugar que era igual que nosotros, ¿sí? Y entonces vio a Jesucristo descendiendo y inmediatamente después el ángel le mostró ¿a quién? A una virgen, le mostró a María. Y entonces al mostrarle a María, le hizo la pregunta, ¿comprendes tú la condescendencia de Dios? Y ahora veamos qué dice el 18, porque esto completa esa visión de Nefi en cuanto a la Virgen María. Hermana, ¿puede leernos usted el 18? Y me dijo, he aquí la Virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. Según la carne. Entonces, lo que sucedió aquí es que una vez que Jesucristo descendió del cielo de un nivel de gloria y vino a la tierra, nació de una mujer que era mortal. En otras palabras, se puso al mismo nivel que todos nosotros, porque nosotros también hemos nacido de una mujer que es mortal. Entonces, lo que a mí me impresiona mucho de esta visión es la manera en que el ángel le fue mostrando a Nefi de tal manera que él pudiera comprender esa condescendencia de Dios, descendiendo de su trono y venir y nacer exactamente igual que todos nosotros, sujeto a todo tipo de dolor, enfermedad, sufrimientos, penas, igual que como nosotros lo sufrimos aquí en la tierra. Él descendió hasta ponerse a nuestro nivel, y eso es la condescendencia. Pero al mismo tiempo que Él descendió de María, o nació de María una mujer mortal, Él conservó algo de la deidad cuando nació de un Padre que estaba en los cielos, y ese Padre era inmortal. Ahora, ¿pueden ustedes imaginarse eso a un ser que nace en este mundo con esos dos poderes, el poder de la mortalidad y el poder de la inmortalidad, pero poniéndose al mismo nivel que nosotros? Esa es la condescendencia de Dios. Y entonces el versículo 21 dice, y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. Y aquí es donde viene la conexión, no era solo hijo de María, sino del Padre Eterno. Y le vuelve a decir, comprendes el significado del árbol que tu padre vio. Y entonces Nefi captó y dijo, sí, es el amor de Dios, que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres, por lo tanto es más deseable que todas las cosas. Ahora, Jesucristo no solamente vino con esos dos poderes, sino que se volvió uno de nosotros, si se puede decir en esa forma, sufriendo todas las cosas que nosotros sufrimos, bajando de su trono al nivel nuestro. Y luego completó la visión con lo que usted mencionó hace un rato. Veamos qué dice el versículo 32, y aquí completa entonces la visión que Nefi tuvo. ¿Quién nos puede leer el 32? Y aconteció que me habló otra vez el ángel diciendo, mira, y miré, y vi al Cordero de Dios, y que el pueblo lo apresó. Sí, vi el Hijo del Sempiterno Dios fue juzgado. Vi que el Hijo del Sempiterno Dios fue juzgado por el mundo. Y yo vi y doy testimonio. Y lo dice, yo Nefi vi que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. Entonces Jesucristo vino no solo para ser uno de nosotros, sino que ofreció su propia vida para que nosotros pudiéramos tener las bendiciones de la resurrección y la vida eterna también. Esa es la gran bendición de esa condescendencia que Cristo tuvo con nosotros y el Padre también. Ahora, una vez que Jesucristo hubo terminado toda esta misión que Él trajo a la tierra, veamos qué es lo que Él pidió al Padre en el capítulo 17 de Juan y en el versículo número 5. Juan 17:5. Y ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y entonces volvió otra vez a la gloria que Él tenía. Una vez que hubo descendido,
volviéndose uno como uno de nosotros, sufriendo la expiación, como la llamamos nosotros, para que pudiéramos vernos libres del pecado, de las enfermedades, de las aflicciones, poder resucitar y luego poder tener la vida eterna. Eso es la condescendencia de Dios. Ahora ustedes pueden ver por esta experiencia que Nefi tuvo y que está en las Escrituras, del gran amor que Dios tiene por sus hijos. Y cuando hablo del gran amor que tiene por sus hijos, hablo de todos sus hijos. No solo de aquellos que han sido bautizados en la iglesia, porque todos son hijos de Dios, no solo nosotros somos hijos de Dios. Cualquier persona que nace en este mundo es un hijo de Dios. Y Él ha hecho tanto por la salvación de ellos, que nos ha dado a nosotros ahora la oportunidad de compartir esa bendición de conocer el Evangelio con otros. Yo creo que ustedes recuerdan en Doctrina y Convenios cuando el Señor dice cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. ¿Pueden imaginarse ustedes ese gozo que Él tiene después de haber sufrido tanto en Getsemaní, sufrido tanto por sus hijos y ver que por fin alguien se arrepiente y decide seguir al Salvador? Ahora, nosotros actuamos como sus manos en ese sentido, para poder llevar ese mensaje a otras personas que son hijos de Dios también, para que Él también vuelva a sentir ese gozo por esas almas arrepentidas. Ahora, ustedes tienen una hoja ahí que les hemos repartido, y en esa hoja ustedes van a encontrar varios espacios en blanco, y lo que quisiera es que pudieran en una forma muy rápida solo poner los nombres de algunas personas. Por ejemplo, la primer columna habla de las diferentes personas que conocemos, habla de familiares, de amigos, compañeros de trabajo y de vecinos. Entonces coloquen ahí a la par los nombres de algunos de estos grupos de personas, familiares que no son miembros de la iglesia, amigos que no son miembros de la iglesia, etcétera. Y no tienen que llenar todos los renglones, no se preocupe, es para que ustedes, nada más lo que ustedes sientan que sería bueno colocar ahí en esa lista. Y si no se acuerdan del nombre, pongan, por ejemplo, si hablan de los vecinos, aunque sea la casa de color verde. Muy bien. Bueno, ahora que tienen esos nombres, ustedes pueden empezar a meditar en cuanto a ellos y ver cómo pueden invitarlos a conocer el Evangelio de Jesucristo. Pero hay que pensar en una forma simple y sencilla. Ustedes me pueden decir cuáles son las razones por las que muchas veces no compartimos el Evangelio con otro. ¿Qué es lo que detiene eso en su experiencia? A ver, hermana, díganos usted una razón. A veces nos anticipamos a lo que puede suceder. Ok. Entonces, tal vez es fácil pensar personalmente, tal vez ella no tiene tiempo para recibir a los misioneros. Entonces juzgamos de antemano sin conocer la reacción de ellos y pensamos que no están preparados o no van a tener tiempo. Esa es una razón. ¿Qué otras razones hay? Podemos pensar, hay veces que podemos perder a los amigos o a los vecinos, Ok. ¿no? Que en un momento de amistad puede dejarnos de hablar. Muy bien, esa es otra razón.
o simplemente lo tomamos a la ligera y olvidamos nuestra responsabilidad que tenemos Ok, de llevarlos a Cristo a ellos? también es cierto. ¿Alguna otra? A ver, hermano. Creo, Elder, que a veces también es el temor, ¿no? El Ok, temor al qué dirán de nosotros o de repente al rechazo o en ese momento no saber qué decirles, ¿no? ajá, A veces pasa eso también. muy bien. Entonces, un temor al rechazo, eso también es cierto. Ahora, ¿qué tal sería si simplificamos eso? Porque muchas veces pensamos de que hay que conocer mucho del Evangelio y empezamos a pensar, ¿y qué doctrina le voy a enseñar? ¿O cómo despierto su atención? Y quizás lo que uno debiera de pensar es lo siguiente, ¿qué tal sería si nosotros sencillamente invitamos y luego dejamos que el Espíritu Santo se encargue del resto? Porque al fin y al cabo Él es quien convierte, no somos nosotros. Y entonces usted podría decir, te invito a escuchar a los misioneros, o te invito a venir a la iglesia conmigo el día domingo. Una simple invitación. Hace algún tiempo conocí a una hermana que se acababa de bautizar y ella había traído ya varias personas a la iglesia, como 14 o 15. Yo le dije, a ver, hermana, ¿qué está haciendo usted? ¿Cómo lo hace? Y ella me dijo, mire, es muy fácil. Yo nada más cuando estoy con mis amigos, les digo, fíjense que me acabo de bautizar en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y apenas digo eso y me empiezan a preguntar un montón de cosas. Y entonces yo les digo, un momento, yo les dije que me acabo de bautizar, no que lo sé todo. Pero yo tengo 2 personas que van a contestar todas sus preguntas. Deme su dirección y vamos a enviarlos. Eso es todo lo que ella hacía. Te invito a escuchar a los misioneros. Y eso hace mucho más fácil el trabajo, ¿no les parece? Lo más que puede pasar es que le digan, miren, no tengo tiempo, no puedo, mejor no, pero nunca van a ir más allá de eso. Y entonces al hacer esas invitaciones, ustedes van a encontrar que muchos de ellos van a aceptar la invitación de ir con ustedes a la iglesia o de escuchar a los misioneros. Te invito a leer este folleto, te invito a leer este libro. Usted decía qué tipo de invitación hace, pero finalmente los misioneros deben de llegar a su casa. Ahora, ustedes tienen la lista ahí y ahora tienen que pensar a quiénes de ellos yo voy a invitar para que escuchen a los misioneros o cualquier tipo de invitación que usted quiera hacer. Y les prometo que van a tener muy buenos resultados. Hace algún tiempo yo estaba en el aeropuerto con mi esposa y ella siempre andaba viendo a quién poder invitar para conocer a los misioneros. Entonces estábamos esperando las maletas, yo estaba viendo las maletas, pero ella estaba viendo a la gente, a ver quién le ponía los ojos, porque ella estaba viendo y aquel que lo miraba, entonces ella hacía algo. Entonces lo único que hacía era sonreírle, por eso yo le llamo el poder de una sonrisa, porque cuando usted le sonríe a alguien, ¿qué es lo que pasa si yo le sonrío a usted? Usted también sonríe, ¿sí? Y media vez sonríe, entonces buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Sí? Y entonces resultó que lo saludó y luego me llamó a mí y me dijo, quiero presentarte a una persona, y me lo presentó, apenas si conocía el nombre. Y entonces ya empezamos a hablar y nada más le pregunté, ¿usted ha oído algo acerca de los mormones? Y él dijo, sí, ahí yo tengo un amigo que está sirviendo como misionero, me dijo. Ah, interesante, ¿y usted le gustaría saber más? Le digo yo, sí, me gustaría, deme su dirección, eso es toda la pregunta. Y me dio la dirección. Y yo recibí un correo de un hermano que me dijo después que esa persona trabajaba con las juventudes de México y que había sido invitado a dar una charla a los jóvenes en la estaca. Entonces él se paró y dijo, yo no soy miembro de su iglesia, pero quiero anunciarles que en 2 semanas me voy a bautizar. ¿Sí? Así de sencillo, no es complicado, es nada más te invito a. Entonces hagámoslo y van a ver cómo ustedes van a gozar y disfrutar de esa experiencia. Ahora, déjenme entonces darles un par de ideas nada más. Y estas son las 2 ideas. Oren todos los días para que el Padre Celestial les dé la oportunidad de encontrar a alguien a quien compartir el Evangelio. Así de sencillo. Yo creo que todos podemos hacer una oración de, ¿qué? 15 segundos, 20 segundos, pidiendo por esa oportunidad. Y luego utilizar la frase, te invito a, y usted decida qué clase de invitación va a hacer. Yo les testifico que las cosas que hemos hablado hoy vienen de Dios, el Señor nos ama,
Recuerden esa condescendencia de Dios. Él desea que nosotros también podamos participar en esta obra de salvación llevando el Evangelio a otras personas, tanto aquí como en el otro lado del velo. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.